La fascinación humana por lo desconocido, por aquello que se esconde más allá del velo de la percepción cotidiana, ha persistido a lo largo de los siglos como una llama inextinguible en el corazón de nuestra existencia. Desde los albores de la civilización, el hombre ha buscado respuestas a las preguntas más profundas. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede con el espíritu cuando el cuerpo perece? Estas interrogantes, tan antiguas como la propia conciencia, encuentran un eco peculiar en los lugares donde la vida se despide, donde el tiempo parece detenerse y el silencio susurra historias de eternidad. Los cementerios. Estos campos sagrados, con sus hileras de lápidas y mausoleos, no son solo moradas finales para los difuntos. Para muchos, representan auténticos portales hacia otro mundo. Lugares donde la energía de aquellos que partieron se aferra, donde los recuerdos se solidifican en el aire frío y pesado, y donde, ocasionalmente, el velo entre nuestro plano y el más allá se torna tan delgado que permite vislumbrar lo incomprensible. Es en estos escenarios de solemnidad y misterio que la cámara, ese ojo mecánico que captura instantes, ha logrado a veces registrar lo que la vista humana a menudo ignora o descarta. Hoy nos adentraremos en ese reino nebuloso, explorando una colección de 12 fotografías paranormales captadas en cementerios que no solo desafiaron la lógica, sino que impactaron profundamente al mundo, obligándonos a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la vida, la muerte y lo que reside entre ambas. Cada imagen es un fragmento de lo inexplicable, una ventana a realidades que se niegan a ser confinadas por las leyes de lo material. Nos sumergiremos en las historias detrás de estas capturas, examinando los testimonios, las teorías y el escalofrío persistente que dejan a su paso. La primera de estas revelaciones nos transporta a un antiguo mausoleo, su piedra desgastada por el tiempo, sus inscripciones casi ilegibles bajo el musgo. En el centro de la imagen, capturada por un turista desprevenido, se distingue una figura etérea. No es una sombra, ni un reflejo. Es una presencia translúcida, apenas perceptible, que flota entre los pesados sarcófagos. Su forma es vagamente humana, difuminada como un sueño, pero su contorno sugiere una silueta femenina, envuelta en lo que parece ser un vestido decimonónico. La luz del sol que se filtra por una pequeña ventana ilumina solo parcialmente la escena, dejando la mayor parte del mausoleo en una penumbra que acentúa la irrealidad de la aparición. La fotografía fue tomada en un cementerio conocido por sus leyendas de apariciones, un lugar donde los visitantes a menudo reportan sensaciones de frío inexplicable o la extraña percepción de ser observados. Quien capturó la imagen, un hombre llamado Ricardo, un aficionado a la fotografía de arquitectura antigua, relató su experiencia con una mezcla de asombro y terror. Había entrado al mausoleo buscando un ángulo interesante para su lente, atraído por la majestuosidad decrépita del lugar. No vio nada inusual con sus propios ojos mientras encuadraba la toma. Fue solo días después, al revisar sus fotografías en casa, cuando notó la anomalía. Al principio, pensó que se trataba de un error de la cámara, una doble exposición o quizás un efecto de luz peculiar. Sin embargo, al ampliar la imagen, el detalle de la figura se hizo más nítido, su presencia inconfundible. Ricardo describió una sensación de vértigo y escalofrío que lo invadió al darse cuenta de lo que había documentado. Sus dudas iniciales se transformaron en un miedo palpable, una certeza inquietante de haber cruzado un umbral invisible. La fotografía rápidamente se difundió, primero entre círculos de entusiastas de lo paranormal, luego a un público más amplio, generando un debate fervoroso. Los expertos en fotografía forense y manipulación digital fueron convocados para examinar la imagen. Algunos argumentaron que podría ser un truco de luz, una ilusión óptica creada por el polvo en suspensión o la refracción a través de la lente. Otros, sin embargo,
no encontraron evidencia de manipulación. La figura, aunque translúcida, parecía interactuar con el entorno de una manera que desafiaba las explicaciones simples. Su posición, ligeramente inclinada, y la aparente textura de su vestimenta sugerían una entidad con volumen, no un mero reflejo bidimensional. El misterio persistía. ¿Era un truco de luz o una manifestación real? La ciencia, con su necesidad de pruebas tangibles y replicables, chocaba una vez más con la creencia, anclada en la experiencia subjetiva y la apertura a lo inexplicable. La foto se convirtió en un símbolo de esa eterna confrontación, un velo tenue entre la vida y la muerte, capturado en un instante. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde estás viendo esto. El primer susurro del más allá, capturado en esa imagen etérea, dejaba una pregunta colgando en el aire, una invitación a la duda o a la creencia. La figura fantasmal en el mausoleo antiguo se erigía como el inicio de una serie de evidencias que desafiarían la lógica y la razón, empujándonos a considerar la existencia de un mundo más allá de lo visible. La discusión sobre si era un mero juego de luces o una manifestación genuina no hacía más que avivar la llama de la curiosidad, preparando el terreno para la siguiente revelación. La segunda fotografía, tan inquietante como la primera, nos transporta a un cementerio diferente, uno donde el abandono y la desolación parecen haberse arraigado en cada rincón. En ella, una lápida de mármol, visiblemente vandalizada, muestra un rostro distorsionado. No es la obra de un artista perturbado o un grafiti malintencionado. La imagen parece emerger de la propia piedra, una expresión de angustia y furia que se retuerce en la superficie erosionada. Los rasgos son toscos, casi caricaturescos, pero la emoción que transmiten es inconfundible. Un grito silencioso de dolor y traición. La lápida, según las investigaciones, pertenecía a una mujer llamada Elara, cuyo nombre apenas se discernía bajo la capa de musgo y el daño intencional. La historia de Elara era un eco trágico de una vida marcada por la deslealtad. Había sido una mujer de fortuna considerable, casada con un hombre que, con el tiempo, reveló ser un manipulador sin escrúpulos. Sus últimos años estuvieron plagados de engaños y despojos, culminando en su muerte bajo circunstancias que, aunque oficialmente declaradas naturales, siempre estuvieron envueltas en un aura de sospecha. Se decía que su esposo había acelerado su declive, deseoso de heredar su vasta propiedad. La comunidad local, conocedora de los pormenores de su vida, susurraba sobre la injusticia de su destino, y cómo su espíritu quizás no había encontrado reposo. Las teorías sobre su espíritu buscando justicia no tardaron en surgir. Era posible que la ira de Elara, su sentido de traición, se hubiera manifestado de manera tan visceral, imprimiendo su sufrimiento en la piedra que marcaba su eterno descanso. Algunos parapsicólogos sugirieron que la energía residual de emociones intensas, especialmente aquellas asociadas con la injusticia y el resentimiento, podía impregnar el entorno físico, haciéndose visible bajo ciertas condiciones. La fotografía de su rostro distorsionado en la lápida se convirtió en un testimonio visual de esta hipótesis, una prueba tangible de que el dolor puede trascender la tumba. La imagen se presentó en foros de investigación paranormal, donde fue analizada y debatida con microscópica atención. Los escépticos argumentaron que la distorsión podría ser resultado de factores ambientales, como la erosión diferencial de la piedra o la acumulación de líquenes y musgo que, con la luz adecuada, creaban la ilusión de un rostro. Sin embargo, la consistencia de la expresión, la aparente simetría del horror en sus ojos vacíos, desafiaban una explicación puramente natural. Un experto en restauración de arte funerario, que examinó la imagen, admitió que, aunque la piedra mostraba signos de desgaste, la forma del rostro no correspondía a ningún patrón de deterioro conocido.
Era como si una fuerza invisible hubiera cincelado la desesperación en el mármol. La pregunta persistía, resonando con una inquietud profunda. ¿Puede el dolor trascender la tumba para buscar venganza? La imagen de Elara no solo nos confrontaba con la posibilidad de que los muertos puedan comunicarse, sino también con la idea de que pueden hacerlo con una furia y un propósito que desafían nuestra comprensión de la paz eterna. Su rostro, grabado en la piedra, era un recordatorio sombrío de que algunas almas no encuentran descanso hasta que se ha saldado una deuda o se ha hecho justicia. Esta foto, más que la anterior, nos hablaba de la persistencia de la personalidad, de la voluntad, incluso más allá de los confines de la vida. Continuando nuestro viaje a través de lo inexplicable, la tercera fotografía nos ofrece un contraste conmovedor con la ira de Elara. En un cementerio envuelto por la neblina matutina, donde los rayos del sol apenas comienzan a disipar el frío de la noche, se observa una escena de ternura inquebrantable. La imagen muestra una pareja de ancianos, semitransparentes, tomados de la mano mientras pasean entre las lápidas. Sus figuras son etéreas, casi diáfanas, pero la conexión entre ellos es innegable. Una corriente silenciosa de afecto que parece emanar de sus formas fantasmales. Él lleva un sombrero anticuado y ella un chal delicado. Sus ropas sugieren una época pasada, un tiempo detenido. La historia detrás de esta conmovedora aparición es un relato de amor eterno. Se trataba de Eleanor y Thomas, dos almas que se conocieron en su juventud y compartieron una vida de más de 60 años, unidos por un vínculo inquebrantable. Tras la muerte de Thomas, Eleanor visitaba su tumba todos los días, sin falta, llevando flores frescas y compartiendo historias de su día, como si él aún estuviera a su lado. Cuando Eleanor finalmente falleció, años después, fue enterrada junto a su amado, en la misma parcela. La foto fue tomada por un jardinero del cementerio, quien, acostumbrado a las leyendas locales, no se sorprendió tanto como se conmovió al ver la imagen en su cámara. La emoción que evoca la imagen es profunda, una mezcla de esperanza y melancolía. Representa la creencia de que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera las de la muerte. Para muchos, esta fotografía es un consuelo, una prueba visual de que los lazos afectivos pueden trascender la mortalidad, que aquellos a quienes amamos pueden seguir con nosotros, aunque sea en una forma etérea. No hay amenaza en su presencia, solo una serena y persistente devoción. Es una historia que resuena con la aspiración humana de que el amor sea una fuerza eterna, capaz de desafiar incluso la disolución del cuerpo. Los expertos, una vez más, intentaron ofrecer explicaciones racionales. Sugirieron que podría ser un efecto de larga exposición, donde dos personas vivas que pasaron por el encuadre dejaron una estela fantasmal. Sin embargo, el jardinero insistió en que estaba solo en ese sector del cementerio en el momento de la toma, y que la niebla que se ve en la foto era demasiado densa como para que dos personas se movieran sin ser vistas con claridad. Además, la vestimenta de la pareja no correspondía con la moda actual, lo que añadía una capa de misterio a la explicación de la doble exposición. La conmovedora escena nos deja otra pregunta, una que toca las fibras más íntimas de nuestro ser. ¿Es el amor tan poderoso que desafía la mortalidad? La imagen de Eleanor y Thomas, de la mano para siempre, es un testimonio silencioso de que, quizás, el corazón humano guarda una fuerza capaz de trascender la vida misma, manteniendo unidos a aquellos que se amaron profundamente, incluso en los dominios del más allá. Esta fotografía, a diferencia de las anteriores, no provoca miedo, sino una sensación de paz y una renovada fe en la perennidad de los afectos. Es un recordatorio de que incluso en los lugares de descanso final, el amor puede encontrar una manera de manifestarse.
La fascinación humana por lo desconocido, por aquello que se esconde más allá del velo de la percepción cotidiana, ha persistido a lo largo de los siglos. Los cementerios, con su silencio sepulcral y sus antiguas lápidas, siempre han sido considerados portales entre mundos, lugares donde el límite entre la vida y la muerte se difumina. En este viaje a lo incomprensible, exploraremos 12 fotografías paranormales captadas en cementerios que han impactado al mundo, desafiando toda explicación racional y obligándonos a cuestionar la realidad tal como la conocemos. La primera imagen, un velo entre la vida y la muerte, apenas fue el comienzo. El primer susurro del más allá, capturado en esa imagen etérea, dejaba una pregunta colgando en el aire, una invitación a un eco trágico de una vida marcada por la deslealtad. Había sido una mujer de fortuna considerable, casada con un hombre que, con el tiempo, reveló ser un manipulador sin escrúpulos. Sus últimos años estuvieron plagados de engaños y despojos, culminando en su muerte bajo circunstancias que, aunque oficialmente declaradas naturales, siempre estuvieron envueltas en un aura de sospecha. Se decía que su esposo había acelerado su declive, deseoso de heredar su vasta propiedad. La comunidad local, conocedora de los pormenores de su vida, susurraba sobre la injusticia de su destino y cómo su espíritu quizás no había encontrado reposo. Las teorías sobre su espíritu buscando justicia no tardaron en surgir. Era posible que la ira de Elara, su sentido de traición, se hubiera manifestado de manera tan visceral, imprimiendo su sufrimiento en la piedra que marcaba su eterno descanso. Algunos parapsicólogos sugirieron que la energía residual de emociones intensas, especialmente aquellas asociadas con la injusticia y el resentimiento, podía impregnar el entorno físico, haciéndose visible bajo ciertas condiciones. La fotografía de su rostro distorsionado en la lápida se convirtió en un testimonio visual de esta hipótesis, una prueba tangible de que el dolor puede trascender la tumba. La imagen se presentó en foros de investigación paranormal, donde fue analizada y debatida con microscópica atención. Los escépticos argumentaron que la distorsión podría ser resultado de factores ambientales, como la erosión diferencial de la piedra o la acumulación de líquenes y musgo que, con la luz adecuada, creaban la ilusión de un rostro. Sin embargo, la consistencia de la expresión, la aparente simetría del horror en sus ojos vacíos, desafiaban una explicación puramente natural. Un experto en restauración de arte funerario, que examinó la imagen, admitió que, aunque la piedra mostraba signos de desgaste, la forma del rostro no correspondía a ningún patrón de deterioro conocido. Era como si una fuerza invisible hubiera cincelado la desesperación en el mármol. La pregunta persistía, resonando con una inquietud profunda. ¿Puede el dolor trascender la tumba para buscar venganza? La imagen de Elara no solo nos confrontaba con la posibilidad de que los muertos puedan comunicarse, sino también con la idea de que pueden hacerlo con una furia y un propósito que desafían nuestra comprensión de la paz eterna. Su rostro, grabado en la piedra, era un recordatorio sombrío de que algunas almas no encuentran descanso hasta que se ha saldado una deuda o se ha hecho justicia. Esta foto, más que la anterior, nos hablaba de la persistencia de la personalidad, de la voluntad, incluso más allá de los confines de la vida. Continuando nuestro viaje a través de lo inexplicable, la tercera fotografía nos ofrece un contraste conmovedor con la ira de Elara. En un cementerio envuelto por la neblina matutina, donde los rayos del sol apenas comienzan a disipar el frío de la noche, se observa una escena de ternura inquebrantable. La imagen muestra una pareja de ancianos, semitransparentes, tomados de la mano mientras pasean entre las lápidas. Sus figuras son etéreas, casi diáfanas, pero la conexión entre ellos es innegable. Una corriente silenciosa de afecto que parece emanar de sus formas fantasmales. Él lleva un sombrero anticuado y ella un chal delicado.
Sus ropas sugieren una época pasada, un tiempo detenido. La historia detrás de esta conmovedora aparición es un relato de amor eterno. Se trataba de Eleanor y Thomas, dos almas que se conocieron en su juventud y compartieron una vida de más de 60 años, unidos por un vínculo inquebrantable. Tras la muerte de Thomas, Eleanor visitaba su tumba todos los días, sin falta, llevando flores frescas y compartiendo historias de su día, como si él aún estuviera a su lado. Cuando Eleanor finalmente falleció, años después, fue enterrada junto a su amado, en la misma parcela. La foto fue tomada por un jardinero del cementerio, quien, acostumbrado a las leyendas locales, no se sorprendió tanto como se conmovió al ver la imagen en su cámara. La emoción que evoca la imagen es profunda, una mezcla de esperanza y melancolía. Representa la creencia de que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera las de la muerte. Para muchos, esta fotografía es un consuelo, una prueba visual de que los lazos afectivos pueden trascender la mortalidad, que aquellos a quienes amamos pueden seguir con nosotros, aunque sea en una forma etérea. No hay amenaza en su presencia, solo una serena y persistente devoción. Es una historia que resuena con la aspiración humana de que el amor sea una fuerza eterna, capaz de desafiar incluso la disolución del cuerpo. Los expertos, una vez más, intentaron ofrecer explicaciones racionales. Sugirieron que podría ser un efecto de larga exposición, donde dos personas vivas que pasaron por el encuadre dejaron una estela fantasmal. Sin embargo, el jardinero insistió en que estaba solo en ese sector del cementerio en el momento de la toma, y que la niebla que se ve en la foto era demasiado densa como para que dos personas se movieran sin ser vistas con claridad. Además, la vestimenta de la pareja no correspondía con la moda actual, lo que añadía una capa de misterio a la explicación de la doble exposición. La conmovedora escena nos deja otra pregunta, una que toca las fibras más íntimas de nuestro ser. ¿Es el amor tan poderoso que desafía la mortalidad? La imagen de Eleanor y Thomas, de la mano para siempre, es un testimonio silencioso de que quizás el corazón humano guarda una fuerza capaz de trascender la vida misma, manteniendo unidos a aquellos que se amaron profundamente, incluso en los dominios del más allá. Esta fotografía, a diferencia de las anteriores, no provoca miedo, sino una sensación de paz y una renovada fe en la perennidad de los afectos. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares de descanso final, el amor puede encontrar una manera de manifestarse. Ahora nos adentramos en la cuarta fotografía, una imagen que nos sumerge en la sombría búsqueda de la redención. En medio de un antiguo cementerio cubierto por la hiedra, donde las lápidas se inclinan con el peso del tiempo, una silueta espectral se arrodilla frente a una tumba sin nombre. Su forma es translúcida, casi un suspiro en el aire frío, pero la postura de su cuerpo irradia una profunda agonía, una plegaria silenciosa que parece haber durado siglos. No hay rasgos definidos en su rostro, solo la impresión de una profunda tristeza y un anhelo incesante. Las especulaciones sobre esta alma en pena son múltiples. ¿Es un espíritu que busca perdón por alguna transgresión cometida en vida? ¿O quizás anhela la redención por un acto que lo atormenta más allá de la muerte? La tumba frente a la cual se arrodilla no tiene inscripción, solo una piedra desgastada que se funde con la tierra. Este detalle es crucial, pues sugiere que la identidad del fallecido es desconocida o que por alguna razón no merece ser recordado. La historia trágica de un error pasado que lo persigue incluso en la muerte se teje en la narrativa de muchos que han estudiado esta imagen. Se habla de un antiguo cuidador del cementerio, un hombre que en vida cometió un acto de traición o de negligencia que resultó en la muerte de una persona anónima. La culpa, dicen las leyendas, lo consumió hasta su último aliento,
y al parecer continúa consumiéndolo en su existencia espectral. La fotografía fue tomada por un grupo de cazadores de fantasmas que realizaban una investigación nocturna. Utilizaron cámaras de infrarrojos y dispositivos sensibles a la energía. Y fue en una de estas tomas que apareció la figura. Al principio, pensaron que era un fallo del equipo o una ilusión óptica creada por la niebla. Pero al revisar las imágenes en detalle, la figura era constante en varias tomas consecutivas, siempre en la misma posición, arrodillada y con la cabeza inclinada. La energía que detectaron en ese punto específico del cementerio era anómalamente alta, lo que reforzaba la idea de una presencia persistente. La imagen de Eleanor y Thomas, de la mano para siempre, es un testimonio silencioso de que, quizás, el corazón humano guarda una fuerza capaz de trascender la vida misma, manteniendo unidos a aquellos que se amaron profundamente, incluso en los dominios del más allá. Esta fotografía, a diferencia de las anteriores, no provoca miedo, sino una sensación de paz y una renovada fe en la perennidad de los afectos. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares de descanso final, el amor puede encontrar una manera de manifestarse. Ahora, nos adentramos en la cuarta fotografía, una imagen que nos sumerge en la sombría búsqueda de la redención. En medio de un antiguo cementerio cubierto por la hiedra, donde las lápidas se inclinan con el peso del tiempo, una silueta espectral se arrodilla frente a una tumba sin nombre. Su forma es translúcida, casi un suspiro en el aire frío, pero la postura de su cuerpo irradia una profunda agonía, una plegaria silenciosa que parece haber durado siglos. No hay rasgos definidos en su rostro, solo la impresión de una profunda tristeza y un anhelo incesante. Las especulaciones sobre esta alma en pena son múltiples. ¿Es un espíritu que busca perdón por alguna transgresión cometida en vida? ¿O quizás anhela la redención por un acto que lo atormenta más allá de la muerte? La tumba frente a la cual se arrodilla no tiene inscripción, solo una piedra desgastada que se funde con la tierra. Este detalle es crucial, pues sugiere que la identidad del fallecido es desconocida, o que, por alguna razón, no merece ser recordado. La historia trágica de un error pasado, que lo persigue incluso en la muerte, se teje en la narrativa de muchos que han estudiado esta imagen. Se habla de un antiguo cuidador del cementerio, un hombre que en vida cometió un acto de traición o de negligencia que resultó en la muerte de una persona anónima. La culpa, dicen las leyendas, lo consumió hasta su último aliento, y al parecer, continúa consumiéndolo en su existencia espectral. La fotografía fue tomada por un grupo de cazadores de fantasmas que realizaban una investigación nocturna. Utilizaron cámaras de infrarrojos y dispositivos sensibles a la energía, y fue en una de estas tomas que apareció la figura. Al principio, pensaron que era un fallo del equipo o una ilusión óptica creada por la niebla, pero al revisar las imágenes en detalle, la figura era constante en varias tomas consecutivas, siempre en la misma posición, arrodillada y con la cabeza inclinada. La energía que detectaron en ese punto específico del cementerio era anómalamente alta, lo que reforzaba la idea de una presencia persistente. Este relato de un alma atormentada, que busca redención, resuena con una parte profunda de la psique humana, la necesidad de expiar los errores. Nos hace cuestionar si las acciones de nuestra vida nos atan a este plano de existencia, incluso después de que nuestro cuerpo físico haya desaparecido. La idea de que un espíritu pueda permanecer atado a un lugar o a una acción, buscando una paz que nunca encontró en vida, es tan inquietante como fascinante. La silueta arrodillada se convierte en un símbolo universal de remordimiento y de la eterna búsqueda de perdón. Los expertos en fenómenos paranormales, al analizar esta imagen, se dividieron. Algunos argumentaron que la ausencia de rasgos faciales definidos hacía imposible identificar a la entidad o su propósito. Podría ser simplemente una proyección psíquica,
la manifestación de la energía residual de la culpa que impregna el lugar. Otros, sin embargo, se aferraron a las leyendas locales, viendo en la figura la encarnación del cuidador arrepentido, condenado a una penitencia eterna frente a la tumba olvidada de su víctima. La falta de una lápida con nombre solo intensificaba el misterio, sugiriendo que la identidad del afectado era tan irrelevante como la del atormentado, siendo el acto de arrepentimiento lo verdaderamente significativo. Esta fotografía no solo nos habla de la posibilidad de que los espíritus persistan, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la moralidad más allá de la vida. ¿Existe un juicio post-mortem o es la propia culpa el purgatorio del alma? La imagen de la silueta arrodillada nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre el peso de nuestros arrepentimientos y la posibilidad de que éstos nos sigan más allá de la tumba. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que algunas cuentas pendientes no se saldan con la muerte, sino que se arrastran en una existencia espectral. La figura, aunque estática en la imagen, transmite una sensación de movimiento perpetuo, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de súplica. La hiedra que cubre las lápidas y los árboles retorcidos alrededor crean un telón de fondo sombrío que intensifica la atmósfera de desesperación y anhelo. La luz tenue de la luna, apenas visible entre las nubes, proyecta sombras largas y distorsionadas, haciendo que cada elemento del cementerio parezca conspirar para mantener al espíritu en su eterno tormento. Es una escena que evoca una profunda melancolía, un eco de sufrimiento que resuena a través del tiempo. El gancho de esta imagen es ineludible. Hay salvación para los atormentados más allá de la vida. La pregunta se cierne sobre nosotros, sin una respuesta clara. La silueta arrodillada no ofrece ninguna indicación de haber encontrado la paz, solo la persistencia de una búsqueda incansable. Nos deja con la incómoda sensación de que algunos destinos son ineludibles, que algunas almas están condenadas a una existencia eterna de remordimiento y arrepentimiento. Es una imagen que nos confronta con la idea de que la muerte no siempre es el final, sino a veces el comienzo de una penitencia que desafía nuestra comprensión del tiempo y la eternidad. La fotografía se ha convertido en un objeto de estudio para aquellos interesados en la conexión entre la culpa, el arrepentimiento y la actividad paranormal. Algunos investigadores han intentado comunicarse con la entidad, dejando mensajes o grabando voces, pero solo han obtenido silencio. Un silencio que parece más elocuente que cualquier respuesta. La entidad permanece arrodillada, en su eterna súplica, un testamento mudo a la tragedia de un error pasado. Su presencia es un enigma, un recordatorio de que no todas las almas encuentran descanso y que algunos llevan sus cargas consigo, incluso después de cruzar el umbral. El misterio de la tumba sin nombre añade otra capa de complejidad a la interpretación de la imagen. ¿Quién yace allí, olvidado por el mundo, pero recordado por este espíritu atormentado? ¿Es la víctima del cuidador? ¿O es quizás la tumba de alguien a quien el cuidador amaba y a quien falló? La ausencia de una identidad clara para el enterrado hace que la búsqueda de redención del espíritu sea aún más universal, un reflejo de la condición humana de buscar el perdón, ya sea por actos específicos o por el peso general de las imperfecciones de la vida. Esta historia, encapsulada en una única imagen, nos obliga a mirar más allá de lo que se ve a simple vista y a considerar la profunda interconexión entre la vida, la muerte y el alma humana. Nos recuerda que los cementerios no son solo lugares de descanso final, sino también escenarios donde los dramas emocionales de la vida pueden continuar desarrollándose, manifestándose de formas inexplicables y profundas. La silueta arrodillada, un espectro de dolor y arrepentimiento, es un testimonio inquietante de que, a veces, la paz es un lujo que ni siquiera la muerte puede garantizar.
Nos deja con la pregunta de si la redención es posible para todos, o si algunas almas están destinadas a una penitencia eterna. La cuarta foto nos sumerge en una atmósfera de melancolía y reflexión aún más profunda, si cabe. En esta imagen, una silueta espectral, translúcida pero inconfundiblemente humana, aparece arrodillada frente a una tumba sin nombre, en un rincón apartado y cubierto de musgo de un cementerio antiguo. La escena es desoladora, bañada por una luz crepuscular que acentúa las sombras y el aire de misterio que la envuelve. La postura de la figura, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, sugiere una profunda aflicción, una carga inmensa que parece arrastrar consigo incluso más allá del umbral de la vida. Las especulaciones sobre esta imagen son muchas y variadas, pero la más persistente es la de un alma en busca de perdón o redención. Se cuenta la historia de un hombre que, en vida, cometió un grave error, quizás un acto de traición o negligencia que tuvo consecuencias trágicas para otra persona. La culpa lo persiguió sin descanso, consumiendo su existencia hasta el último aliento. Y, al parecer, esa misma culpa continúa consumiéndolo en su forma espectral, atándolo a este plano terrenal. La tumba sin nombre, anónima y olvidada por el mundo, se convierte en el epicentro de su tormento eterno, el lugar donde su penitencia se manifiesta. La fotografía fue capturada por un equipo de investigadores paranormales durante una de sus exploraciones nocturnas. Equipados con cámaras de infrarrojos y sensores de energía, documentaban cada rincón del antiguo camposanto. Fue en una de esas tomas cuando la silueta fantasmal emergió, inicialmente confundida con una sombra o un efecto de la niebla. Sin embargo, al revisar las imágenes con detenimiento, notaron que la figura se mantenía constante en varias fotografías consecutivas, siempre en la misma posición de súplica. Los dispositivos de energía también registraron picos anómalos en esa zona, lo que añadió peso a la autenticidad de la presencia. Entonces, este relato de un alma atormentada que anhela la redención resuena profundamente con la psique humana. Nos obliga a confrontar la idea de que nuestras acciones, nuestros errores y nuestros arrepentimientos pueden tener repercusiones más allá de la vida. ¿Estamos realmente libres de nuestras culpas al morir o hay un juicio, una penitencia, que nos espera en el más allá? La silueta arrodillada se convierte en un símbolo universal de remordimiento, de la eterna búsqueda de un perdón que quizás nunca llegue, o que solo pueda ser otorgado por un ser superior. Los expertos en fenómenos paranormales se dividieron al analizar la imagen. Algunos argumentaron que la falta de rasgos faciales definidos impedía cualquier identificación o interpretación precisa. Sugirieron que podría tratarse de una proyección psíquica, una manifestación de la energía residual de la culpa que impregna el lugar, más que de un espíritu individual. Otros, sin embargo, se aferraron a las leyendas locales, viendo en la figura la encarnación de un cuidador del cementerio arrepentido, condenado a una penitencia eterna frente a la tumba de alguien a quien falló, alguien olvidado por la historia, pero no por su atormentador. La ausencia de una lápida con nombre solo intensificaba el misterio, sugiriendo que la identidad del afectado era secundaria, siendo el acto de arrepentimiento lo verdaderamente significativo. Esta fotografía no solo nos habla de la posibilidad de que los espíritus persistan, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la moralidad más allá de la existencia física. ¿Existe un juicio post-mortem? ¿O es la propia culpa el purgatorio del alma? La imagen de la silueta arrodillada nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre el peso de nuestros arrepentimientos y la inquietante posibilidad de que éstos nos sigan más allá de la tumba. Es una advertencia silenciosa, un recordatorio de que algunas cuentas pendientes no se saldan con la muerte, sino que se arrastran en una existencia espectral, en un ciclo interminable de dolor. La figura, aunque estática en la imagen,
transmite una sensación de movimiento perpetuo, como si estuviera atrapada en un bucle temporal de súplica. La hiedra y el musgo que cubren las lápidas, junto a los árboles retorcidos por el tiempo, crean un telón de fondo sombrío que intensifica la atmósfera de desesperación y anhelo. La luz tenue de la luna, apenas visible entre las nubes, proyecta sombras largas y distorsionadas, haciendo que cada elemento del cementerio parezca conspirar para mantener al espíritu en su eterno tormento. Es una escena que evoca una profunda melancolía, un eco de sufrimiento que resuena a través del tiempo, palpable incluso para el observador. El misterio de la tumba sin nombre añade otra capa de complejidad a la interpretación de la imagen. ¿Quién yace allí, olvidado por el mundo, pero recordado por este espíritu atormentado? ¿Es la víctima del cuidador, o es quizás la tumba de alguien a quien el cuidador amaba profundamente y a quien falló de alguna manera imperdonable? La ausencia de una identidad clara para el enterrado hace que la búsqueda de redención del espíritu sea aún más universal, un reflejo de la condición humana de buscar el perdón, ya sea por actos específicos o por el peso general de las imperfecciones de la vida. Esta historia, encapsulada en una única imagen, nos obliga a mirar más allá de lo que se ve a simple vista y a considerar la profunda interconexión entre la vida, la muerte y el alma humana. Nos recuerda que los cementerios no son solo lugares de descanso final, sino también escenarios donde los dramas emocionales de la vida pueden continuar desarrollándose, manifestándose de formas inexplicables y profundamente conmovedoras. La silueta arrodillada, un espectro de dolor y arrepentimiento, es un testimonio inquietante de que a veces la paz es un lujo que ni siquiera la muerte puede garantizar. Nos deja con la pregunta de si la redención es posible para todos, o si algunas almas están destinadas a una penitencia eterna. ¿Hay salvación para los atormentados más allá de la vida? La pregunta se cierne sobre nosotros, sin una respuesta clara, dejándonos con la incómoda sensación de que algunos destinos son ineludibles y que algunas almas están condenadas a una existencia eterna de remordimiento y arrepentimiento. La quinta fotografía nos transporta a un lugar donde la inocencia y el misterio se entrelazan de la manera más conmovedora. Un cementerio infantil. La imagen es inquietante y a la vez extrañamente reconfortante. En ella se distingue una figura alta y oscura, apenas discernible entre las sombras de los cipreses, que parece vigilar las pequeñas lápidas adornadas con flores y juguetes. No es una figura amenazante, sino más bien una presencia protectora, una sombra guardiana que se cierne sobre el descanso eterno de los niños. Esta fotografía fue tomada por una madre afligida que visitaba la tumba de su pequeño hijo. Llevaba consigo una cámara de seguridad portátil, de esas que se activan por movimiento, con la esperanza de capturar cualquier anomalía que pudiera indicar que el espíritu de su hijo aún permanecía cerca. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. Al revisar las grabaciones de la noche, se percató de la presencia constante de esta figura, que aparecía y desaparecía con una fluidez sobrenatural, moviéndose entre las tumbas como un centinela silencioso. La figura nunca interactuó directamente con los objetos o las lápidas, simplemente permaneció allí, observando. Las leyendas locales del pueblo cercano hablan de un protector de los inocentes, un alma errante que, tras perder a sus propios hijos en una tragedia olvidada, decidió dedicar su existencia post-mortem a velar por los pequeños que descansan en este camposanto. Algunos lo llaman el ángel del jardín. Otros lo ven como una manifestación del dolor colectivo, una energía empática que se condensa para ofrecer consuelo. Sin embargo, su naturaleza exacta sigue siendo un enigma. ¿Es realmente un ángel, una entidad benevolente enviada para consolar a los afligidos y proteger a los vulnerables? ¿O es algo más, una manifestación de la propia psique humana que ante el dolor incomprensible de la pérdida infantil,
¿Proyecta una figura que pueda ofrecer alguna explicación o consuelo? El misterio de su presencia se profundiza al considerar la constancia de su aparición. No es un evento aislado, sino que ha sido reportado por otros visitantes y capturado en diversas ocasiones por diferentes medios, aunque nunca con la claridad de esta fotografía. Los expertos en lo paranormal que analizaron la imagen quedaron perplejos. La figura no se ajusta a las descripciones típicas de fantasmas o espectros que suelen ser translúcidos o distorsionados. Esta entidad es sólida, aunque difusa en los bordes, y su altura y porte imponente sugieren una presencia con propósito, no una mera energía residual. Su coloración oscura, casi como una silueta recortada contra el tenue brillo ambiental, añade a su aura de misterio, ocultando cualquier rasgo que pudiera revelar su verdadera identidad o intención. La aparición de este guardián silencioso ha dado lugar a debates teológicos y filosóficos. Para algunos, es una prueba irrefutable de que existe una protección divina para las almas más puras. Para otros, es una manifestación de la energía del amor incondicional, un recordatorio de que los lazos afectivos trascienden la barrera de la vida y la muerte. La figura parece irradiar una calma etérea, una sensación de paz que contrasta con la tristeza inherente al lugar. No hay en ella atisbo de malicia o tormento, solo una vigilancia serena y constante. La fotografía de este guardián resuena en el alma de aquellos que han experimentado la pérdida de un hijo. Ofrece una pizca de esperanza, la idea de que sus pequeños no están solos, que hay una presencia vigilante que los cuida en su sueño eterno. Esta imagen, más allá de su valor paranormal, se convierte en un símbolo de consuelo y protección, un bálsamo para el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. La presencia de este ser, en un lugar tan cargado de tristeza, transforma el ambiente, dotándolo de una dignidad y un propósito que antes no era tan evidente. La forma imponente de la figura, su aparente quietud y su posición estratégica, siempre cerca de las tumbas de los niños, refuerzan la idea de que su misión es clara: proteger. No hay gestos, no hay movimientos bruscos, solo una presencia constante que parece desafiar las leyes de lo físico. Los investigadores intentaron recrear las condiciones de la fotografía, utilizando personas vestidas de forma similar en la misma ubicación. Pero ninguna de sus recreaciones logró duplicar la cualidad etérea y la sensación de profundidad que emana de la figura capturada. La luz ambiental, la niebla, las sombras de los árboles, todo parecía alinearse para darle a esta entidad una singularidad que escapaba a las explicaciones mundanas. El misterio de este guardián silencioso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del más allá y sobre la posibilidad de que existan entidades dedicadas a un propósito superior, incluso después de la muerte. ¿Qué secretos guarda este guardián de las almas jóvenes? ¿Es un alma humana que encontró su propósito en el servicio eterno? ¿O es una entidad de otro plano, un ser de luz que se manifiesta para aliviar el sufrimiento de los vivos y proteger a los inocentes? La imagen deja más preguntas que respuestas, pero en su silencio ofrece una extraña y profunda sensación de paz, un recordatorio de que, incluso en los lugares más sombríos, puede haber una luz vigilante. Esta foto es un testimonio visual de que el amor y la protección pueden trascender cualquier barrera, incluso la de la muerte, y que el espíritu humano, o quizás algo más allá, siempre busca la forma de cuidar a los más vulnerables. La sexta foto nos arranca de la contemplación serena del guardián silencioso y nos arroja sin piedad a un abismo de terror. Es una imagen que congela la sangre, un grito atrapado en el tiempo, manifestado en un rostro fantasmal que irradia una angustia insoportable. Quien la mira no puede evitar sentir un escalofrío que recorre la espina dorsal, una punzada de miedo visceral que se adhiere a la psique. No es una figura etérea o difusa, es una cara, clara en su horror,
con los ojos desorbitados y la boca abierta en un alarido mudo que parece rasgar el velo entre mundos. Esta perturbadora imagen fue capturada en un antiguo cementerio conocido por su sombría historia. Un lugar donde el sufrimiento ha dejado una impronta indeleble en la tierra y en el aire. Se trata del cementerio de Blackwood, tristemente célebre por una serie de tragedias ocurridas a principios del siglo XX. Un incendio devastador en un orfanato cercano, una epidemia de gripe que diezmó a la población local y una serie de misteriosas desapariciones que nunca fueron resueltas. Todo ello contribuyó a forjar la reputación del lugar como un epicentro de actividad paranormal. Los lugareños evitan el cementerio después del anochecer, contando historias de lamentos y sombras que se deslizan entre las lápidas. La fotografía fue tomada por un equipo de investigadores paranormales que, armados con tecnología de última generación y una buena dosis de escepticismo, decidieron pasar una noche en Blackwood. Buscaban pruebas, pero lo que encontraron superó sus expectativas más descabelladas. Habían colocado cámaras infrarrojas en varios puntos estratégicos del cementerio, apuntando hacia las tumbas más antiguas y los mausoleos más deteriorados. Fue en una de esas tomas, en medio de la quietud de la madrugada, cuando apareció. La cámara, configurada para capturar imágenes esporádicas al detectar movimiento o cambios de temperatura, registró una ráfaga de actividad en un sector particularmente antiguo del cementerio. Al revisar las grabaciones, se encontraron con el rostro. El rostro fantasmal apareció de repente en el encuadre, flotando a una altura inusual sobre una tumba sin identificar. No era translúcido como muchos espectros. En cambio, parecía condensado, casi sólido, con una textura que recordaba a un velo rasgado o a una tela de araña densa. La expresión era lo más impactante. Una mezcla de terror, desesperación y agonía, como si la entidad estuviera reviviendo un momento de pavor extremo. Los ojos, grandes y oscuros, parecían implorar ayuda, mientras que la boca, grotescamente abierta, formaba un agujero negro de silencio y tormento. No había cuerpo, solo la cabeza flotante, como una máscara de horror que se hubiera manifestado desde el mismo éter. La angustia que transmite la foto es palpable, casi contagiosa. Quien la observa siente un eco de ese miedo, una reverberación de ese grito congelado. Los expertos que la analizaron descartaron rápidamente la posibilidad de un truco de luz o una pareidolia. La definición del rostro, los matices de la expresión y la forma en que interactuaba con la luz ambiental, aunque tenue, sugerían una manifestación genuina. Incluso los más escépticos tuvieron dificultades para ofrecer una explicación racional que no implicara la existencia de algo más allá de nuestra comprensión. El equipo de investigadores, a pesar de su inicial escepticismo, quedó profundamente afectado por la experiencia. Uno de ellos, un veterano en el campo de la parapsicología, confesó haber tenido pesadillas recurrentes con ese rostro durante semanas. La imagen se convirtió en un punto de inflexión para ellos, transformando su búsqueda de pruebas en una confrontación directa con lo inexplicable. Intentaron volver al lugar, pero nunca más lograron capturar algo con la misma intensidad o claridad. El rostro fantasmal de Blackwood se convirtió en un recordatorio solitario de la oscura realidad que se esconde tras el velo. La historia detrás de la entidad de la fotografía es objeto de especulación. Algunos creen que podría ser una de las víctimas del incendio del orfanato, atrapada en un ciclo eterno de terror. Otros sugieren que podría ser el espíritu de alguien que sufrió una muerte violenta y repentina en los terrenos del cementerio, su último momento de pavor grabado permanentemente en su esencia. La ausencia de un cuerpo subraya la idea de que lo que se manifiesta es pura emoción, una impronta psíquica de un miedo tan intenso que ha logrado trascender la muerte física. La foto nos obliga a confrontar la posibilidad de que no todas las almas encuentran paz o redención. Algunas
pueden quedar ancladas a este plano, reviviendo sus momentos de mayor sufrimiento, atrapadas en un bucle de agonía. Es una visión aterradora, que nos hace cuestionar la naturaleza de la muerte misma y lo que realmente significa el descanso eterno. Si esta imagen es auténtica, entonces, el infierno no es un lugar, sino un estado del ser, una prisión de tormento que puede manifestarse en cualquier momento y lugar, incluso en la quietud de un cementerio. ¿Qué visión tan horrible pudo haber dejado tal huella? La pregunta se cierne sobre la imagen, sin respuesta. Solo podemos especular sobre el terror que experimentó esta entidad en sus últimos momentos. Un terror tan profundo que ha logrado perforar la barrera entre la vida y la muerte, manifestándose como un espectro de pura angustia. La fotografía es un testimonio mudo de un sufrimiento incalculable, un eco de un grito que resuena a través de las décadas, recordándonos que no todos los espíritus encuentran la luz, y que algunos están condenados a una eternidad de miedo. Tras la perturbadora imagen del rostro fantasmal, que nos dejó reflexionando sobre la naturaleza del miedo y el sufrimiento en el más allá, la séptima fotografía nos ofrece una perspectiva diferente, aunque no menos enigmática, sobre la persistencia de los lazos más allá de la vida. Esta imagen, capturada en un antiguo cementerio de una pequeña localidad europea, muestra no una, sino varias figuras etéreas, semitransparentes, congregadas alrededor de un imponente monumento familiar. La escena es serena, casi conmovedora, pero la presencia de estos seres translúcidos añade una capa de misterio que desafía cualquier explicación convencional. El monumento en cuestión pertenece a la familia Dubois, una estirpe que, a lo largo de los siglos, ha sido tanto venerada como vilipendiada en la región. Su historia es un tapiz complejo de alianzas estratégicas, amores prohibidos, tragedias inesperadas y secretos celosamente guardados. Los Dubois fueron terratenientes influyentes, comerciantes astutos y, en ocasiones, figuras políticas controvertidas. Se rumoreaba que su fortuna se había forjado a través de métodos poco ortodoxos y que una maldición ancestral pesaba sobre ellos, manifestándose en una serie de muertes prematuras y desgracias familiares. La fotografía fue tomada por una joven historiadora local, Elara, que estaba investigando la genealogía de los Dubois para un proyecto universitario. Ella había pasado horas en el cementerio, estudiando las inscripciones de las tumbas y los detalles arquitectónicos del monumento familiar, un obelisco de mármol decorado con intrincados relieves. Era una tarde de otoño, con la luz dorada del sol poniente bañando las lápidas, cuando Elara decidió tomar una serie de fotos panorámicas del lugar. No notó nada inusual en ese momento. Fue solo al revisar las imágenes en su ordenador cuando sus ojos se posaron en las figuras. Las figuras, 3 en total, estaban dispuestas alrededor de la base del obelisco. Una parecía ser un hombre alto y distinguido, con lo que parecía un abrigo largo, su postura erguida y protectora. A su lado, una mujer con un vestido de época, su silueta delicada y su cabeza ligeramente inclinada. Detrás de ellos, una figura más pequeña, quizás un niño o un adolescente, cuya forma era aún más difusa. No había rasgos faciales claros, pero la impresión general era de una reunión silenciosa, un concilio espectral. La luz del sol atravesaba sus formas, pero no eran meras distorsiones de la lente. Su contorno era definido, su presencia inconfundible. Elara, al principio, pensó que se trataba de un error de la cámara o de algún efecto de la luz. Pero al ampliar la imagen, la claridad de las formas la dejó sin aliento. El entorno detrás de las figuras era perfectamente nítido, lo que descartaba un desenfoque por movimiento o un problema con el objetivo. No había personas vivas en el cementerio en ese momento, ella lo sabía con certeza. La sensación que le invadió no fue de miedo,
sino de una profunda curiosidad mezclada con una solemnidad reverencial. Sentía que había tropezado con un momento íntimo, algo que no estaba destinado a ser visto por los ojos de los vivos. La compleja historia de la familia Dubois proporcionó un rico telón de fondo para la interpretación de la imagen. Se sabía que el patriarca de la familia, Antoine Dubois, había muerto repentinamente en un accidente de caza, dejando a su joven esposa, Isabel, y a su único hijo, Luis, en una posición vulnerable. La foto parecía representar a Antoine, Isabel y quizás a Luis o a otro miembro de la familia que había fallecido joven. ¿Estaban los espíritus de la familia Dubois todavía unidos, velando por su legado, o quizás resolviendo conflictos pendientes? La idea de que los lazos familiares persisten más allá de la muerte es una creencia arraigada en muchas culturas y religiones. Esta fotografía parecía ofrecer una prueba tangible de ello. No eran figuras amenazantes, como el rostro fantasmal. Su presencia era más bien contemplativa, casi melancólica. Parecían estar inmersos en su propia interacción, ajenos al mundo de los vivos, pero innegablemente presentes en él. Su agrupamiento alrededor del monumento familiar sugería una conexión profunda con su linaje, con la tierra que los había visto nacer y morir. Expertos en fenómenos paranormales que examinaron la foto de Elara quedaron perplejos. La falta de miedo en la expresión de las figuras, su quietud y su aparente interacción entre sí, las distinguían de muchas otras manifestaciones espectrales. Algunos sugirieron que podría ser un residuo energético, una impronta de momentos pasados que se había manifestado. Otros, más audaces, propusieron que se trataba de una congregación consciente de espíritus familiares. Quizás en un ritual silencioso, o simplemente disfrutando de la compañía mutua en el lugar de su descanso eterno. La imagen se convirtió en un símbolo de la persistencia de la conexión familiar, un recordatorio de que el amor, la lealtad y quizás incluso las disputas pueden trascender la barrera de la vida y la muerte. Nos invita a considerar que nuestros antepasados no están tan lejos como pensamos, que sus espíritus pueden seguir vinculados a nosotros y a los lugares que una vez amaron. ¿Están observando o interactuando con los vivos? La pregunta se cierne sobre la imagen, sin una respuesta definitiva. Las figuras de la familia Dubois no parecen estar prestando atención al mundo de los vivos, sino que están inmersas en su propia realidad etérea. Esto nos lleva a pensar que, quizás, el más allá no es un lugar de soledad, sino un espacio donde las almas que compartieron un vínculo en vida pueden seguir encontrándose, compartiendo y existiendo en una forma que los vivos apenas podemos empezar a comprender. La fotografía es un eco silencioso de un lazo inquebrantable, una ventana a la vida familiar más allá del velo. La octava fotografía nos presenta un giro inesperado, una desviación audaz de la norma de lo paranormal. Mientras que la mayoría de las imágenes que hemos explorado hasta ahora evocan asombro, miedo o melancolía, esta introduce un elemento de interacción directa, casi desafiante. Aquí, una persona, de pie en medio de un cementerio bañado por la luz de la luna, no solo es testigo de una anomalía espectral, sino que parece estar activamente interactuando con ella. La imagen, capturada con una claridad sorprendente, dadas las condiciones de poca luz, muestra a una figura humana, de espaldas a la cámara, extendiendo una mano hacia una forma translúcida y luminosa que flota a poca distancia. No hay signos de pánico, solo una curiosidad serena, una conexión palpable. El protagonista de esta audaz interacción es un hombre llamado Samuel, un fotógrafo aficionado con una profunda fascinación por lo esotérico, pero que, hasta ese momento, se consideraba a sí mismo un escéptico empedernido. Samuel había visitado innumerables cementerios, armado con su cámara y una mente abierta, buscando pruebas de lo inexplicable. Había capturado miles de fotos de luces extrañas,
orbes y sombras ambiguas, pero siempre las había atribuido a reflejos, polvo o trucos de la luz. Sin embargo, una noche en el cementerio de San Agustín, un lugar conocido por sus leyendas de apariciones, su escepticismo fue puesto a prueba de la manera más directa. Samuel había estado sentado en silencio durante horas, observando la niebla que se arrastraba entre las lápidas. De repente, una tenue luminiscencia comenzó a formarse cerca de un viejo roble, creciendo lentamente hasta tomar la forma de una figura vagamente humana. No era amenazante, ni tampoco claramente definida, sino más bien una nube de luz danzante con una presencia innegable. Samuel, en lugar de huir o sentir miedo, experimentó una extraña calma. Su instinto no fue el de documentar desde la distancia, sino el de acercarse, de entender. Con el pulso acelerado, pero con una determinación inquebrantable, levantó su cámara y tomó la foto. Pero, en lugar de bajarla, la mantuvo en alto, extendiendo lentamente su otra mano hacia la forma luminosa. La anomalía, lejos de desvanecerse o reaccionar con hostilidad, pareció responder. La luz se intensificó ligeramente, como si reconociera la invitación. El momento fue capturado en un solo fotograma, un testimonio de un encuentro que desafía toda lógica. El testimonio de Samuel sobre este encuentro es el corazón de esta imagen. Él describe la experiencia no como aterradora, sino como profundamente transformadora. No sentí miedo, relató más tarde, sino una sensación de paz, de reconocimiento. Era como si esa entidad estuviera esperando ser reconocida, no temida. Samuel explicó que, al extender su mano, no buscaba tocarla físicamente, sino establecer una conexión, una comunicación más allá de las palabras. Sintió una especie de resonancia, una vibración sutil que recorrió su brazo, dejándole una sensación de calidez y asombro. Este proceso de aceptación y superación del miedo es lo que hace que la experiencia de Samuel sea tan única. Antes de esa noche, su enfoque hacia lo paranormal era puramente intelectual, una búsqueda de la verdad que, en el fondo, esperaba que se disipara con una explicación racional. Pero el encuentro en San Agustín rompió esa barrera. Le obligó a confrontar la posibilidad de que lo inexplicable no solo existe, sino que puede ser abordado sin temor, incluso con una especie de reverencia. La experiencia de Samuel cambió radicalmente su perspectiva de la vida y la muerte. Dejó de ver los cementerios como meros repositorios de restos, sino como umbrales, lugares donde el velo entre los mundos es más delgado. Su miedo a lo desconocido se transformó en una curiosidad insaciable y un profundo respeto por los misterios del universo. Comenzó a meditar, a explorar diferentes filosofías espirituales y a predicar la idea de que la interacción con lo paranormal no tiene por qué ser una experiencia aterradora, sino una oportunidad para la comprensión y el crecimiento personal. Esta fotografía se convirtió en un símbolo para muchos que buscan una forma diferente de relacionarse con el más allá. Desafía la narrativa común de que los espíritus son inherentemente malignos o perturbadores. En cambio, sugiere que, con una mente abierta y un corazón valiente, es posible establecer una especie de diálogo, una coexistencia pacífica con lo inexplicable. La imagen de Samuel extendiendo su mano hacia la luz etérea es un poderoso recordatorio de que el miedo es a menudo una barrera autoimpuesta y que al superarlo podemos desbloquear nuevas dimensiones de la realidad. ¿Es posible convivir con lo inexplicable sin temor? La respuesta de Samuel es un rotundo sí. Su experiencia demuestra que el miedo no es una respuesta intrínseca a lo paranormal, sino una elección. Al elegir la curiosidad sobre el terror, el respeto sobre la aversión, Samuel no solo obtuvo una fotografía extraordinaria, sino que también encontró una nueva forma de entender su lugar en el cosmos. Esta imagen nos invita a considerar nuestras propias reacciones ante lo desconocido,
a cuestionar si nuestro miedo es una protección necesaria o una limitación autoimpuesta. Nos sugiere que quizás, al extender nuestra propia mano hacia lo inexplicable, podríamos descubrir maravillas que nunca imaginamos. La interacción de Samuel con la anomalía espectral no fue un acto de imprudencia, sino de profunda empatía, un intento de tender un puente entre mundos, demostrando que la valentía reside no en la ausencia de miedo, sino en la audacia de enfrentarlo con una mente abierta. Su historia es un testimonio de cómo un encuentro con lo paranormal puede ser no solo una prueba de fe, sino también un catalizador para una profunda transformación personal, abriendo puertas a percepciones y entendimientos que van más allá de lo racional. La experiencia transformadora de Samuel, al extender su mano hacia lo desconocido, nos prepara para un clímax narrativo en el que la evidencia paranormal se vuelve innegable, progresando de lo sutil a lo directamente confrontativo. Las siguientes 3 fotografías, la 9ª, 10ª y 11ª, no solo refuerzan la idea de que los cementerios son escenarios de fenómenos inexplicables, sino que también muestran una escalada en la intensidad y la claridad de estas manifestaciones, desafiando cualquier intento de racionalización. La 9ª imagen nos transporta a un cementerio antiguo en Escocia, envuelto en una densa niebla matutina. La fotografía, capturada por un grupo de investigadores paranormales durante una vigilia nocturna, muestra lo que inicialmente parece ser una distorsión atmosférica. Sin embargo, un análisis detallado revela una serie de figuras humanoides translúcidas que parecen emerger del suelo, moviéndose lentamente entre las lápidas. No son figuras completas, sino más bien siluetas etéreas, casi como bocetos de personas, que se desvanecen y reaparecen con una inquietante regularidad. Lo que la hace particularmente impactante es la forma en que estas figuras interactúan con el entorno físico. La niebla parece ondular a su paso, y las hojas secas en el suelo se mueven ligeramente, como si fueran perturbadas por una brisa invisible. Los investigadores, que habían instalado múltiples cámaras y sensores, no detectaron corrientes de aire ni cambios de temperatura significativos que pudieran explicar estos fenómenos. Las imágenes secuenciales tomadas en intervalos de segundos muestran la progresión de estas apariciones, documentando su movimiento y su interacción con el ambiente de una manera que descarta explicaciones como reflejos o artefactos de la lente. Esta foto marca un punto de inflexión, al pasar de una única entidad a una manifestación colectiva, sugiriendo una especie de congregación o procesión de lo desconocido. La sensación de ser testigos de un evento que no estaba destinado a ser visto es palpable. La 10ª fotografía nos lleva a un cementerio en Nueva Orleans, famoso por su rica historia y sus leyendas de vudú y fantasmas. Esta imagen es aún más audaz en su presentación. Fue tomada por un turista desprevenido que, al revisar sus fotos de las elaboradas tumbas sobre el suelo, descubrió una figura claramente definida de una mujer vestida con ropas de época, asomándose desde detrás de un mausoleo. Lo impactante no es solo la nitidez de la figura, sino su expresión. La mujer parece estar mirando directamente a la cámara, con una mirada de profunda tristeza y anhelo. Sus ojos, aunque velados por una cualidad espectral, transmiten una emoción inconfundible. No hay ambigüedad en su forma. Es una figura reconociblemente humana, aunque con la transparencia característica de una aparición. El fotógrafo, al ser contactado, afirmó no haber visto a nadie en ese lugar en el momento de tomar la foto. La imagen ha sido sometida a un riguroso escrutinio forense, y expertos en manipulación de imágenes han concluido que no hay evidencia de alteración digital. La iluminación y las sombras coinciden perfectamente con las del entorno, lo que descarta cualquier montaje. Esta fotografía representa un salto cualitativo en la evidencia, mostrando una entidad con una forma y una expresión que son difíciles de ignorar o desestimar.
Es un rostro del pasado que se niega a permanecer oculto. Finalmente, la 11ª foto nos sumerge en una escena de actividad paranormal que raya en lo innegable, capturada en un cementerio en Inglaterra, conocido por ser un foco de fenómenos poltergeist. Esta imagen es una instantánea de un momento de caos controlado. Muestra una lápida pesada, visiblemente inclinada, con pequeñas piedras y tierra esparcidas a su alrededor, como si algo la hubiera empujado o movido violentamente. Lo más perturbador es la presencia de una especie de niebla oscura y arremolinada, que no es niebla atmosférica, sino una concentración de energía que parece emanar directamente del suelo junto a la lápida. Dentro de esta niebla, apenas discernibles, se pueden ver formas que se retuercen, como si algo estuviera luchando por materializarse o por liberarse. Esta foto fue tomada por un guardián del cementerio que, alertado por ruidos extraños y la caída de objetos, se apresuró al lugar con su cámara. Él testificó haber sentido una intensa presión atmosférica y un descenso drástico de la temperatura en el momento de capturar la imagen. La escena no es un simple avistamiento, sino una interacción física con el entorno, una manifestación de fuerza que desafía las leyes conocidas de la física. La lápida inclinada y los escombros son una prueba tangible de que algo no ordinario ha ocurrido. Los expertos en paranormalidad la consideran una de las pruebas fotográficas más contundentes de actividad poltergeist jamás documentada en un cementerio. La acumulación de estas 3 imágenes, la procesión etérea, la figura emocionalmente resonante y la evidencia de fuerza física, crea un argumento irrefutable para la existencia de fenómenos que trascienden nuestra comprensión. La progresión de los fenómenos, desde sutiles figuras en la niebla, hasta una entidad claramente definida, y finalmente, una manifestación física, es una escalada que prepara el terreno para la revelación final. Estas fotos no solo nos invitan a creer, sino que casi nos obligan a confrontar la realidad de lo inexplicable. Hemos pasado de meras sugerencias a pruebas cada vez más palpables, construyendo un caso que desafía toda explicación racional. La imagen final, la más impactante de todas, está por revelar, y promete ser el punto culminante de este viaje a través de lo paranormal. Después de presenciar la progresión de los fenómenos paranormales, desde las siluetas etéreas en la niebla escocesa hasta la figura melancólica de Nueva Orleans y la impactante manifestación de fuerza en el cementerio inglés, el escenario está preparado para la revelación definitiva. Cada imagen anterior ha servido como un escalón, guiando a la humanidad hacia la confrontación con lo inexplicable, acostumbrando la mente a la idea de que hay más de lo que se percibe. Ahora, la 12ª foto emerge no solo como la culminación de esta serie, sino como un punto de inflexión en la historia de la investigación paranormal, una imagen tan clara e irrefutable que desafía cualquier escepticismo residual. Esta fotografía final, capturada en un pequeño cementerio rural en los vastos campos de Nebraska, Estados Unidos, no muestra una forma vaga, una distorsión luminosa o una entidad apenas perceptible. En cambio, presenta a una entidad 12 en toda su aterradora y majestuosa manifestación. La imagen fue tomada por un fotógrafo aficionado durante una visita nocturna, motivado por historias locales de apariciones. Lo que capturó esa noche superó con creces cualquier leyenda. La fotografía muestra, con una nitidez asombrosa, una figura humanoide alta y delgada, completamente formada, de pie justo al lado de una lápida de mármol blanco. No es translúcida como las anteriores apariciones. Tiene una densidad que sugiere una presencia casi física. Su piel es de un tono pálido, casi grisáceo, y sus ojos, 2 cuencas oscuras, parecen absorber la poca luz ambiental, creando una sensación de vacío insondable. La figura viste lo que parecen ser harapos antiguos, andrajos que cuelgan de su forma como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. Sus manos son largas y huesudas, con dedos que terminan en garras afiladas,
y se extienden ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de tocar la superficie fría de la lápida. Lo que hace a esta imagen verdaderamente impactante no es solo la claridad de la entidad 12, sino el detalle de su entorno. La figura proyecta una sombra definida sobre el suelo. Una sombra que se alarga de manera antinatural, como si la fuente de luz que la ilumina no fuera de este mundo. Además, justo a sus pies, la hierba parece marchita y quemada en un círculo perfecto, un contraste desolador con el verdor circundante. La temperatura ambiente registrada por el fotógrafo en el momento de la captura fue de 5 grados Celsius, a pesar de ser una noche de verano templada, un descenso brusco e inexplicable que se sumó a la atmósfera gélida de la escena. El aire a su alrededor parece vibrar, casi distorsionarse, un efecto que solo se puede describir como una perturbación en el tejido mismo de la realidad. El impacto global de esta fotografía fue inmediato y profundo. Una vez que la imagen se difundió a través de Internet y los medios de comunicación, se desató una conmoción sin precedentes. No hubo un solo rincón del planeta que no debatiera su autenticidad. Expertos en fotografía forense de todo el mundo la analizaron con las tecnologías más avanzadas, buscando cualquier indicio de manipulación, montaje o truco óptico. Cada píxel fue examinado, cada sombra, cada detalle de la textura de la ropa y el entorno. El consenso, para sorpresa y alarma de muchos, fue unánime. La imagen no había sido alterada. La entidad 12 era real, al menos en la forma en que fue capturada por la lente. El debate que siguió fue feroz, dividiendo a la comunidad científica, espiritual y a la sociedad en general. Para los escépticos, la imagen era una anomalía inexplicable, un fallo en la comprensión actual de la física o la percepción humana. Propusieron teorías sobre alucinaciones colectivas, ilusiones ópticas extremadamente complejas o incluso una nueva forma de fraude tan sofisticada que escapaba a la detección actual. Sin embargo, para los creyentes y aquellos con una mente abierta, la fotografía de la entidad 12 era la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que durante siglos había eludido a la humanidad. Las implicaciones de su autenticidad eran vastas y aterradoras. Si esta entidad 12 era real, si existía una forma de vida que desafiaba la biología y la física conocidas, ¿qué significaba eso para la comprensión humana del universo? ¿Qué puertas abría a la espiritualidad, a la existencia del alma, a la vida después de la muerte? La ciencia se vería obligada a reevaluar sus paradigmas, a expandir sus fronteras hacia lo que antes se consideraba mera fantasía. Las religiones enfrentarían nuevas interpretaciones de sus textos sagrados, quizás encontrando confirmación, o por el contrario, nuevas preguntas que desafiarían sus dogmas. La imagen de la entidad 12 se convirtió en un ícono cultural, una representación visual de lo desconocido que ya no podía ser ignorado. Se imprimió en libros, se debatió en programas de televisión, se analizó en documentales, se convirtió en el estándar por el cual todas las futuras supuestas pruebas paranormales serían juzgadas. Su existencia, o al menos su captura fotográfica, cambió la conversación global sobre lo sobrenatural. Ya no era una cuestión de si crees en fantasmas, sino de cómo interpretamos lo que esta foto nos muestra. Esta 12ª foto no solo cerró el ciclo de evidencias, sino que abrió una caja de Pandora de preguntas filosóficas y existenciales. Después de ver una imagen tan contundente, tan inequívocamente clara, ¿cómo podemos seguir negando la posibilidad de que nuestro mundo está entrelazado con otro, uno invisible pero palpable? ¿Cómo podemos seguir ignorando los susurros del más allá, las manifestaciones que se empeñan en cruzar el velo? La entidad 12, con sus ojos vacíos y su presencia casi sólida, nos obliga a confrontar una verdad incómoda. No estamos solos en esta existencia, y los cementerios no son solo lugares de descanso, sino portales
a realidades que apenas comenzamos a comprender. La negación se vuelve una tarea cada vez más difícil, casi imposible, frente a una evidencia de tal magnitud. La contundente imagen de la entidad 12, con su presencia casi física y sus detalles innegables, se erigía como la culminación de una serie de 12 fotografías que habían sacudido los cimientos de la percepción humana. Desde la etérea figura en el mausoleo antiguo, el rostro distorsionado en la lápida, la pareja de ancianos tomados de la mano, la silueta arrodillada en busca de redención, el guardián silencioso de los inocentes, el grito congelado en el tiempo, los familiares etéreos en su monumento, la valiente interacción con lo inexplicable, hasta la progresión de fenómenos sutiles que desembocaron en la irrefutable entidad 12. Cada una de estas imágenes había contribuido a descorrer un poco más el velo que separa nuestro mundo de lo desconocido. Ahora, con la 12ª prueba ante los ojos de todos, el impacto de estas revelaciones resonaba con una fuerza inusitada. Las 12 fotografías, cada una un fragmento de un rompecabezas mayor, invitaban a una reflexión profunda, a una introspección que iba más allá de la mera curiosidad. No eran simples curiosidades visuales, eran testimonios silenciosos, pero poderosos, de una realidad que la ciencia ortodoxa había luchado por encasillar, y la sociedad había preferido, en gran medida, ignorar. La recapitulación de estas imágenes en la mente del espectador provocaba una cascada de emociones y pensamientos. Se recordaba la incredulidad inicial ante la primera foto, la empatía por la historia de la persona enterrada en la segunda, la ternura que inspiraba el amor eterno de la tercera, la melancolía de la búsqueda de redención en la cuarta, la inquietante protección del guardián en la quinta, el terror visceral de la sexta, la persistencia de los lazos familiares en la séptima, la audacia de la interacción en la octava, la escalada de la actividad paranormal en las siguientes, y finalmente, el sobrecogedor realismo de la entidad 12. Cada una de ellas había dejado una huella indeleble, desafiando las concepciones preconcebidas y abriendo la mente a posibilidades antes descartadas. Se invitaba entonces a la audiencia a ir más allá de la observación pasiva, a trascender el mero análisis de la luz y la sombra y a sumergirse en la profunda pregunta filosófica que estas imágenes planteaban. ¿Qué significa todo esto para la existencia del más allá? Si estas manifestaciones eran reales, si la energía y la conciencia podían persistir más allá de la disolución del cuerpo físico, entonces la muerte no era un final absoluto, sino quizás una transición, un umbral hacia otra forma de ser. Esta idea, milenaria en muchas culturas y religiones, encontraba ahora un eco visual, una validación tangible que resonaba en el alma humana. Los cementerios, tradicionalmente concebidos como lugares de descanso eterno, de luto y de memoria, adquirían una nueva y profunda significación. Ya no eran solo camposantos, extensiones de tierra donde reposaban los restos mortales, sino que se revelaban como verdaderos portales, puntos de encuentro entre dimensiones, espacios donde el velo entre la vida y la muerte se adelgazaba, permitiendo que lo imperceptible se manifestara. Eran escenarios de historias inconclusas, de amores que trascendían el tiempo, de almas en busca de paz o de justicia, de guardianes silenciosos y de entidades que, por alguna razón, se negaban a abandonar por completo el plano terrenal. La presencia de estas manifestaciones en los cementerios no era una coincidencia. Estos lugares, cargados de la energía de innumerables vidas y muertes, de emociones intensas y de los rituales de despedida, parecían actuar como catalizadores, como anclas para aquellas presencias que se aferraban a nuestro mundo. Eran espacios donde el dolor, el amor, el arrepentimiento y la esperanza se habían concentrado a lo largo de los siglos, creando un ambiente propicio para que lo oculto se hiciera visible, aunque solo fuera por un instante, capturado por la lente de una cámara. La entidad 12,
Con su mirada vacía pero penetrante, no solo confirmaba la existencia de lo paranormal, sino que también obligaba a reevaluar la propia naturaleza de la realidad. ¿Qué otros misterios aguardaban ser descubiertos? ¿Qué otros seres compartían nuestro espacio sin que fuéramos plenamente conscientes de ello? La negación, antes una confortable armadura contra el miedo a lo desconocido, ahora se desmoronaba ante la evidencia. El cierre de esta serie de fotografías no era un punto final en la investigación de lo paranormal, sino un nuevo comienzo. Era una invitación a observar el mundo con otros ojos, a escuchar con otros oídos, a sentir con una sensibilidad ampliada. La vida y la muerte, los dos pilares fundamentales de la existencia humana, se revelaban no como extremos opuestos, sino como partes interconectadas de un continuo misterio. Este misterio, profundo y eterno, nunca dejaría de fascinar, de inquietar y de inspirar a la humanidad. Las 12 fotos paranormales captadas en cementerios habían impactado al mundo, y al hacerlo, habían redefinido para siempre la conversación sobre lo que significa estar vivo y lo que podría significar trascender. El velo se había levantado, y lo que se había revelado era solo el principio.